Muy buenos cracks, espero que se encuentren excelente. Antes de iniciar con el tema principal, quiero recomendarles otros videos que estarán en las tarjetas y en la descripción. Son complementos importantes porque los ayudarán a comprender mucho mejor lo que diré aquí. Sin duda, los coléricos jugarán un papel fundamental en Dying Light 2, no solo a nivel jugable, sino de historia. Se trata de la variante más peligrosa que pudo engendrar el virus Harran. Son veloces, astutos, fuertes, llenos de ira e impredecibles. Auténticas máquinas asesinas y muy territoriales. Defenderán su entorno a como dé lugar. Pero los coléricos no solo son músculo y rabia. No, a la humanidad le aguarda algo mucho peor. El mundo en Dying Light 2 se prepara para el nuevo orden natural, y las condiciones son idóneas para que esto ocurra. Recuerden que la madre lo dijo primero. ¿Quieres que la humanidad se convierta en esto? Escúchame. Una bella evolución. Mentes y almas condenadas mediante telepatía. Por eso es que los coléricos de Dying Light tienen una mentalidad colectiva, estando estos conectados entre sí por medio de su psiquis, ya que si perturbamos a cualquiera de ellos, los demás se percatan de nuestra presencia y saben exactamente nuestra ubicación. También saben trabajar en equipo durante una persecución y hacer emboscadas, lo que los convierte en seres pensantes y estratégicos. Pero esto es solo la punta del iceberg, dado que, con el último relato urbano animado de Jonah, se nos introdujo un poco más sobre la nueva forma de cazar humanos que tendrán los coléricos, ya que no se abalanzarán sobre sus enemigos de forma precipitada ni bien verlos, tal y como estamos acostumbrados, sino que al parecer descubrieron un método mucho más eficaz a largo plazo. Básicamente se trata de deshacerse de un grupo de personas, dejando solamente a un superviviente con vida. El colérico hace esto a propósito, ya que si, por ejemplo, matase a 5 personas, solo son 5 individuos menos, pero si deja uno solo con vida, pueden darse uno de estos 3 desenlaces. El humano podría quedarse y luchar hasta la muerte, rendirse y ser ejecutado, o, la más evidente, intentar escapar en busca de un refugio para encontrarse con más humanos. Sabiendo que éste elegirá escapar, el colérico se lo permite, dejando que lo conduzca hacia más humanos que cazar, en lugar de tener que buscarlos él mismo. Es la manera en cómo piensan y actúan los auténticos depredadores de la naturaleza. Los coléricos esto lo saben, es por eso que escogen cuidadosamente a sus presas. Pero lo más sorprendente es que los coléricos no solo se encuentran en una constante evolución, sino que se adaptan a cualquier entorno, conforme se enfrentan a nuevas amenazas. Un ejemplo es la gruesa piel que ahora recubre todo su cuerpo, el resultado de años de avance evolutivo, permitiéndoles resistir aún más, no solo los ataques físicos, sino también los rayos UV. Ya que en el primer juego vemos que el sol los calcina, pero en Dying Light 2 los rayos ultravioletas ya no penetran más allá de su gruesa piel, la cual se ha endurecido con el paso del tiempo, hasta convertirse en una coraza. Y sus costillas, antes sobresalidas, ahora se han retraído para evitar recibir daños letales. Además, al igual que le ocurre a la madre, que bajo la luz del sol toma conciencia y tiene total control sobre sus acciones, lo mismo sucederá con el resto de coléricos. Esto viene a decirnos, en otras palabras, que eventualmente los coléricos podrán pensar libremente y actuar en conciencia, aún durante el día. Llegado ese momento, serán imparables, ya que no habrá lugar seguro para los humanos, ni por las noches ni cuando el sol alumbre. Y si a eso le sumamos que son capaces de crear sus propios nidos para reproducirse y continuar esparciendo cepas ilimitadamente, entonces el destino de la humanidad ya está marcado, debido a que esta especie encontró una nueva forma de propagar la enfermedad, que es independiente de las mordeduras o el intercambio de fluidos. En lugar de infectar de manera aleatoria, los coléricos se reproducen y crean más como ellos. Así se aseguran que cada espécimen que nace sea perfecto, y no que un humano pueda convertirse en un infectado cualquiera al ser mordido al azar. Los coléricos crearon su propia sociedad de criaturas, con un pensamiento autónomo en cuanto al desarrollo y funcionamiento del virus. Sumado a todo eso, gracias a la mera existencia de la madre, sabemos que los coléricos podrían tener un sistema aristocrático, lo que nos conduce a la etapa final del virus Harran, la conquista. Ya que, como se mencionó, si no son detenidos, inevitablemente se convertirán en la especie dominante del planeta. Porque mientras los humanos perecen día tras día, los coléricos se adaptan, mutan y evolucionan, y actualmente son ellos quienes llevan la ventaja. Para cerrar esta teoría, en pantalla les dejo un registro médico que se encuentra en The Following, adelantando el futuro que le espera a la humanidad, y que, por lo que sabemos hasta ahora de la trama de Dying Light 2, esto ya se cumplió. Si les gustó el video, no olviden dejar su pulgar arriba, así sabré qué tipo de contenido les agrada, pero si quieren apoyar aún más, pueden suscribirse y compartir este video. Por mi parte es todo, cracks. Espero tengan excelente día, tarde o noche. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Buenas noches, buena suerte y permanezcan humanos.